Hola hermanos, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, amigos, hermanos. Hemos estado desde el inicio de este día recordando justamente lo que el mundo celebra esta semana, ¿no? Hemos estado hablando de aquello que todos conocemos como la Semana Santa. Venimos justo el día de hoy, por providencia nos coincidió que me tocara estar con ustedes que sería el domingo de resurrección. Es una semana en la que vemos que culturalmente, que en el mundo tiene mucho peso. En estos tiempos vemos que es una semana donde hay tradiciones familiares que se celebran, vemos incluso alcaldías que se estuvieron preparando para hacer estos temas de las procesiones, de los rituales. De hecho, antier me tocó una procesión o una de estas representaciones cerca de mi casa. Un niño de quizá 12 años cargando la cruz. Vemos y sabemos de esas representaciones. Muchos de ustedes las han visto, han escuchado de ellas. Son días que llamaríamos especiales, en los que la gente identifica que son distintos al resto del año, ¿no? Muchos los identifican como algo distinto al resto del año. Y justo ante esta realidad es correcto que nos detengamos a pensar, a preguntarnos, ¿qué tan santa realmente es esta semana? ¿Qué tan santa es realmente esta semana? A preguntarnos si la Biblia nos manda a guardar estos días de una manera específica, en si es congruente cómo el mundo vive esta semana con lo que realmente significa la cruz y la resurrección. Hemos entonado himnos a nuestro Señor y pensando que todos lo hemos hecho con devoción, pensando en cada una de las estrofas, de los versos que estábamos cantando. Cada uno de esos himnos escogidos habla justo de esto, de la vida, de la obra, del sacrificio de nuestro Señor y también de la resurrección y cómo eso cambia todo. El título de nuestro mensaje de hoy es Entre la cruz y tu último día. Si somos honestos ante las preguntas que he planteado al inicio, la respuesta es clara. La Biblia no nos manda a guardar una semana específica como esta. No hay un mandato donde Dios diga que debemos apartar estos días de alguna manera en particular. Y además, si observamos cómo el mundo vive esta semana, vemos una gran incongruencia. Se habla de Jesús, pero no se entiende su obra. Se recuerda la cruz, pero sin tratar nuestros pecados, sin tratar con el pecado. Se menciona la resurrección, pero sin entender y sin una rendición real a Cristo. Vemos estas representaciones en Iztapalapa, que incluso han evolucionado y ahora llegan a ser en cierta manera brutales, ¿no? Con daño real a quien está representando a Cristo. Pero lamentablemente, por lo que muchos están ahí, no es por lo que deberían entender, no es por lo que significa, no entienden lo que Cristo padeció. Y porque no entienden lo que padeció, decía el hermano Moisés hace unos días en la semana, están haciendo ahí la procesión, pero con este léxico llevan su caguama detrás de la cruz, ¿no? Es triste. Estaba viendo hace unos días un video de incluso un sacerdote católico que respondía a una mujer sobre la vigilia, ¿no? Este tema de no comer carne roja en estos días, que es otra tradición sin fundamento real. Pero este sacerdote le decía, deja de preocuparte por comer carne, come todo lo que quieras, pero deja de criticar a tu vecino, decía. Tenía un poco de entendimiento.
Y entonces, ¿qué hacemos con esto, hermanos? Amigos, la respuesta bíblica es más profunda y es más demandante. No se trata de guardar una semana, se trata de vivir toda la vida a la luz de la cruz y de la resurrección. No es solo una semana, es vivir toda nuestra vida a la luz de estas dos verdades. No se trata de solo unos días especiales, se trata de vivir una vida transformada. No se trata de recordar a Cristo una vez al año, sino vivir para Él todos los días, hasta que nuestra propia vida llegue a su fin. Y esto hace que este momento, este mensaje de hoy sea serio, sea digno de toda nuestra atención, hermanos. No por quien está aquí, no, por lo que será predicado hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no es mañana, no es después, es hoy, es hoy. Hoy estarás escuchando del Cristo que murió, hoy estarás escuchando del Cristo que resucitó, hoy estarás siendo confrontado con la verdad de la vida y de la muerte. Y en medio de todo esto, hermanos, no podemos ignorar lo que vivimos esta semana como iglesia, con nuestras iglesias hermanas, porque mientras el mundo hablaba de una Semana Santa, nosotros fuimos confrontados con algo mucho más real, la brevedad de la vida. Hablábamos en la oración, nuestro hermano Gerardo, un siervo fiel, un esposo, padre, comprometido con la obra del Señor, con múltiples cosas y responsabilidades en su iglesia, y partió de este mundo a sus 38 años. Y eso nos sacude, porque rompe nuestra ilusión del control, porque nos recuerda que no somos dueños del tiempo. Y vean, muchos fuimos realmente impactados con esto. Hemos de ser impactados con esto. Aún sabemos que en la semana se preparó un extracto de su mensaje, ¿no? Algunos hermanos compartieron en el grupo de WhatsApp un extracto que prepararon algunos hermanos sobre uno de sus mensajes. Y el mensaje era: ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? Y vean, aquí resuenan sus propias palabras, las propias palabras del hermano Gerardo. En ese sermón, de manera tan providencial, él decía que nosotros llegamos a este mundo con una fecha de creación y una fecha de caducidad. Y que ese tiempo no lo determinamos nosotros. Ya lo decía el hermano Tomás, recordaron también esta parte, sino que es Dios quien providencialmente tiene marcada nuestra fecha de creación y nuestra fecha de caducidad. El hermano Gerardo nos mencionaba en este mensaje lo frágil de nuestra vida. ¿Cuán frágil es nuestra vida? Y vean, mientras pensaba en esto, venía a mi mente una imagen, no sé si clara, quizá un ejemplo no tan impactante, pero que me hizo reflexionar. Abría el refri y veía ahí, ¿no? El contenido de nuestro refri, y me centré mucho en 1 litro de leche. 1 litro de leche está ahí en su Tetra Pak, estos envases de cartón, y vea, siempre estás revisando, ¿no? Su fecha de caducidad, más que nosotros tardamos un poco en acabárnoslo. Entonces vas, llegas, revisas fecha de caducidad, y ahí viene la leyenda en el Tetra Pak, dice: consúmase antes tal fecha. Vemos cómo la leche tiene una fecha de caducidad visible. A veces son 7 días, a veces 10 días, a veces 15, a veces un par de semanas, si está sellada. Tú sabes cuándo se va a echar a perder, o al menos tentativamente cuándo podría ser que ya no sea consumible. Sabes que ese contenido, que ese líquido es temporal. Ya sabemos que no deberíamos o no hacerlo antes de ese día. O de plano la abres un par de días después de la fecha que viene marcada, la hueles y si huele mal,
pues ya no te la tomas, ¿no? O está agria, ya mejor no. Pero vean, nunca me había detenido a pensar en el envase. Pensamos en el líquido, sabemos que no se puede consumir antes de tal fecha, pero el envase también es temporal. También tiene una fecha de caducidad. Pero ese puede durar años, dependiendo del material, dependiendo qué tipo de tratamientos químicos tenga, puede durar años. Puede quedarse ahí mucho más tiempo que la leche o que lo que contenga. Y ahora piensen esto. En nuestra vida, el cuerpo es ese envase, ese es el Tetra Pak, es lo visible, lo que se desgasta, lo que envejece, lo que un día va a dejar de funcionar. Y dentro está un contenido, el alma. Pero vean, aquí hay una diferencia clave, porque si vemos el ejemplo, el Tetra Pak dura más que el contenido. En el mundo muchas veces el contenido caduca primero que el envase, pero en la vida real, en la vida espiritual, es completamente al revés. El cuerpo caduca primero, el envase caduca primero, pero el alma no. El Tetra Pak es nuestra vida, en nuestra vida puede durar 30, 50, 70 años. Este cuerpo puede durar 30, 50, 70 años, pero un día se va a acabar, se rompe, se detiene. Pero lo que está dentro sigue. Y no sigue 100 o 200 años, sino una eternidad. Una eternidad. El hermano Gerardo hacía este ejemplo sobre el carrete del hilo, ¿no? Que ejemplificó con mucha sabiduría. El Tetra Pak o esa punta del carrete de hilo son lo que dura nuestra vida, pero el alma, la eternidad, son los kilómetros de hilo sin fin. Porque fuimos creados para la eternidad. Cuando hablamos sobre cómo Dios tiene y ha marcado nuestro cuerpo con la leyenda, partirá el día, mes, año, minuto, segundo, milisegundo, tiene el instante marcado en el que nuestro cuerpo ha de fallar. La Escritura lo dice de esta manera en Salmos 139, 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios determinó tus días. Dios determinó tus días. Pero aquí está lo más importante. A diferencia del Tetra Pak, tú no conoces la fecha de caducidad. No viene impresa en tu cuerpo. No está visible. No sabes cuándo es. Y por eso debemos vivir de una manera completamente distinta. Quizá no has bebido la leche en una semana. Pero si el día se acerca, si ves que esa caducaba el 5 de abril, procuras que el 4 o el mismo 5 por la mañana te apresuras a buscar cualquier receta para usarla. Un platito de cereal, licuado, no sé, vas a buscar cómo usarla porque sabes que está a punto de caducar. Te vas a apresurar a que no se eche a perder. Si eres cuidadoso con tus cosas, buscarás que antes de que llegue la fecha de caducidad, la puedas usar. Y mientras más se acerque esa fecha, tú más interesado estás en usarlo. Pero si no sabemos cuándo nuestro cuerpo será desechado, y al no saber cuándo será desechado, tú y yo deberíamos vivir cada uno de nuestros días como si hoy fuera el último. Apresurarnos a buscar tantas recetas sean posibles para servir, para venir a Cristo, porque no hay mañana, no hay después, es hoy. Ahora sí, con todo esto en mente, vayamos al texto que nos va a guiar esta mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 2. Y vamos a ver dos textos que van a ser nuestros textos base para este mensaje. Mateo 26, 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y en Juan 13:1 dice:
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente, Señor, te agradecemos la oportunidad que tenemos aquí de examinar tu palabra, de ver las verdades acerca de esta realidad de la eternidad, de la vida, y sobre todo de poder ver la cruz, ver a Cristo, Señor, su obra perfecta, su vida perfecta, su entrega, Señor, esa entrega sacrificial, voluntaria, y su resurrección, la confirmación del triunfo, Señor, la confirmación de que Él es victorioso, que ha salido victorioso y que nosotros en Cristo podemos ser victoriosos. Por eso te pedimos, Señor, que tu mensaje sea aplicado hoy a cada persona que escucha, que tú nos des guía, Señor, por este siervo inútil. Te pedimos que tú le des palabra, que tú seas quien hable y no hombre, Señor, solo una bocina más. Señor, por la fuerza del cuerpo, por la voz, porque ni aun estas cosas podemos controlarlas. Por eso te pedimos, Señor, que en tu soberanía y en la presencia especial de tu Espíritu Santo, tú apartes de nosotros todos los ataques del enemigo, todas las distracciones del mundo, y que de verdad tomemos este mensaje con la seriedad, con el deseo, con el afán de niños que buscan, Señor, el alimento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de ese Rey, Señor y Salvador, de Cristo. Amén. Lo que vamos a hacer hoy, hermanos, amigos, es mirar a Cristo, entender su obra y confrontar nuestra vida a la luz de esta verdad. Porque si Cristo murió y resucitó y nuestros días están contados, no podemos seguir viviendo igual. No deberíamos seguir viviendo igual. Por eso, antes de avanzar, detengámonos en Cristo. Cuando Él habla aquí, en el pasaje que leímos, en Mateo, dice que en 2 días será entregado. ¿Qué vemos aquí? Él sabe exactamente lo que viene. Sabe de la cruz. Cristo sabe de la cruz, sabe del dolor, sabe de la traición. Y aún así, Cristo permanece firme. No hay pánico, no hay confusión en Él. Hay una determinación absoluta. Porque vean, una realidad que no podemos dejar pasar es que Cristo no fue arrastrado a la cruz. Muchos de ustedes lo saben, Cristo caminó hacia ella voluntariamente. Y al ver esto, hermanos, necesitamos detenernos todavía un poco más. Porque aquí no solo estamos viendo información, no solo estamos viendo algo más que meter a nuestra mente, estamos viendo el corazón de Cristo ante la muerte, el corazón de Cristo ante la cruz. Cuando Él dice que en 2 días será entregado para ser crucificado, no está adivinando. Él no está diciendo, podría ser. No está sorprendido tampoco, porque eso fuera algo inesperado para Él, no. Él sabe exactamente lo que viene. Él sabe exactamente lo que con claridad ya había anticipado completamente. Y aún así, a pesar de todo eso, Él declara con serenidad. Y esto es algo que debería de llamar profundamente nuestra atención. Porque cuando una persona sabe que va a sufrir, cuando sabe que el dolor está cerca, cuando sabe que la muerte se aproxima, un familiar enfermo, hospitalizado, del cual estamos casi seguros que pudiera partir, el corazón se revela. En esos momentos nuestro corazón se revela. Es en esos momentos donde no hay forma de esconder lo que realmente hay dentro. Y sin embargo, en Cristo no vemos una ansiedad descontrolada. En 2 días iba a ser crucificado, traicionado. No vemos desesperación en Él, no vemos confusión. Lo que vemos es una calma firme, una determinación absoluta que no se mueve por nada, por nada.
Y vean, esto es todavía más sorprendente, más impactante cuando entendemos de lo que Cristo está hablando. Sabemos que no es cualquier tipo de muerte, esto lo han escuchado muchos, lo hemos visto. No es cualquier tipo de muerte, es la cruz. Es el instrumento más cruel, más vergonzoso, más humillante, el peor de los instrumentos usados para muerte en esos tiempos. Una muerte lenta, expuesta, dolorosa, diseñada no solo para matar, sino para quebrantar completamente a la persona delante de todos, públicamente, a la vista de todos. Y aún así, Cristo no habla en términos de duda. No dice quizá, no dice esperemos que no pase. Él lo afirma. Él sabe que va a suceder, que no hay nada que pueda impedir que eso suceda. Pero no solo eso. Él añade algo que hace que todavía este mensaje sea más profundo. Dice, el Hijo del Hombre será entregado. Él sabía que sería traicionado. No solo va a enfrentar el dolor físico de la cruz, sino que humanamente hablando, el dolor interno de ser entregado por alguien cercano, por uno de sus 12. Y ese tipo de dolor, hermanos, es distinto. Porque una herida de un enemigo puede esperarse, pero una herida de alguien cercano llega todavía más profundo. Más profundo. Cristo sabía de Judas, sabía de un beso, del beso. Sabía que sería abandonado, sabía que aquellos que habían caminado con él lo dejarían solo. Y aún con todo esto en mente, no retrocede. Y aquí es donde necesitamos ver esto con claridad. Cristo no fue arrastrado a la cruz, ya lo dije, caminó hacia ella a pesar de todo esto. Esto no fue un accidente, no fue un momento fuera de control, no se le salió de las manos. No fue que las cosas se salieron de control de sus manos. No, esto fue un propósito, fue su propósito, esto fue su decisión y también fue completa obediencia. Completa obediencia. En Isaías 53:5, capítulo 53, versículo 5 de Isaías, leemos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, lo que Cristo está enfrentando no es solo sufrimiento físico, es el peso del pecado, el peso de nuestros pecados. Él está cargando lo que no era suyo. Esto que vemos es Cristo recibiendo el juicio que nosotros merecíamos. Hermanos, amigos, Cristo pudo haberse detenido en cualquier momento. No estaba obligado por debilidad, no estaba atrapado en una situación sin salida, no, en ningún momento vemos eso. Él tenía el poder para evitar todo eso, pero no lo hizo. Y la razón es una sola. Había un propósito eterno que cumplir. Había pecadores que salvar. Había una redención que llevar a cabo hasta el final. Por ti, por mí. Esto se conecta directamente con algo que el texto nos muestra con belleza impresionante. Mientras la cruz se acerca, mientras el peso del sufrimiento es inminente, Cristo no se enfoca en sí mismo. La Escritura dice en Juan 13:1, que es el pasaje que leíamos al inicio, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, que en el momento más difícil, más pesado de su vida, Cristo estaba amándonos. Él no se encierra, no se protege, no se aparta, Él nos ama. Él ama enseñando, ama sirviendo, ama entregándose. Él nos ama hasta el final. Y esto, hermanos, es completamente contrario a nosotros, a nuestra naturaleza.
Porque cuando enfrentamos presión, tendemos a encerrarnos, a cerrarnos. Cuando enfrentamos dificultad, pensamos solo en nosotros. Cuando las cosas se complican, dejamos de servir, dejamos de amar, dejamos de avanzar. Si me está yendo mal y soy alguien que sirve en la iglesia, empiezo a apagarme. Pero Cristo, cuando el peso es mayor, se entrega más. Y aquí es donde esto deja de ser solo una verdad que deberíamos admirar y se convierte en una confrontación directa para nosotros. Porque no podemos decir que seguimos a Cristo y vivir centrados en nosotros mismos. No podemos hablar de su amor y permanecer indiferentes a ese amor. No podemos contemplar su entrega y seguir viviendo una vida superficial. La respuesta correcta a este Cristo no es solo entenderlo, hermanos. Es rendirse a Él. Es reconocer que Él es digno. Es reconocer que no hay otro como Él. Es entender que si Él fue hasta el final por nosotros, nosotros no podemos vivir a medias. Y entonces la pregunta aquí no se vuelve opcional, más bien se vuelve inevitable. Si ese es el Cristo que dices seguir, ¿cómo estás viviendo tú hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy? Y al ver a Cristo así, firme, decidido, caminando hacia la cruz con total claridad, con total entrega, necesitamos dar un paso más y entender qué estaba ocurriendo realmente en ese momento. Porque Jesús no habló en cualquier contexto. Él mismo dijo que todo esto sucedería en el marco de la Pascua, ¿no? Sabemos que esto sucedió en el marco de la Pascua. Y ese no es un detalle menor. Eso es lo que le da sentido a todo lo que está por pasar. La Pascua era ese recordatorio más importante para el pueblo de Israel. Si recuerdan, era la noche en que Dios pasó por Egipto trayendo juicio, donde la muerte alcanza a cada casa, pero donde hubo una diferencia clara que lo cambió todo. Y vean, esa diferencia clara no fue la moral de las personas, no fueron las tradiciones, no fueron las procesiones, no fue dejar de comer carne, no fue su esfuerzo. La diferencia clara no tuvo nada que ver con que algunos fueran mejores que otros, no. La diferencia fue una sola cosa: la sangre. La Escritura lo dice de esta manera, Éxodo 12:13, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese era el punto central. Dios no dijo que veía o vería las obras, no dijo que evaluaría el comportamiento, no dijo que haría una comparación entre unos y otros, no, dijo que vería la sangre, y donde había sangre no había juicio. Pero donde no había sangre, la muerte entraba. Y ahora Cristo está diciendo que ese momento, que esa celebración que Israel había recordado por generaciones, no era el final, sino una sombra de algo mucho mayor. Mucho mayor. Todo esto apuntaba a Él. Todo esto apuntaba a ese día. En 1 Corintios 5:7 leemos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo no solo participa en la Pascua, hermanos. Cristo es la Pascua. Él es el Cordero. Él es el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, sin defecto. Leemos en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay otro como Él. No hay otro que cumpla perfectamente el estándar de Dios. Pero ese Cordero no solo debía ser perfecto. No solo era suficiente con que ese Cordero fuera perfecto, sino que debía ser sacrificado. El Cordero podía estar ahí, perfecto.
pero necesitaba ser sacrificado. Y aquí es donde el Evangelio deja de ser como algo en lo cual podemos sentirnos cómodos y se vuelve algo que pudiera ser bastante incómodo y serio para nosotros. Porque el pecado tiene un costo y no es algo ligero, no es cualquier precio. No es algo que simplemente Dios pasa por alto. El pecado no es algo que simplemente pues pasa y ya no pasa nada, no. El pecado demanda justicia y esa justicia demanda muerte. La Escritura lo dice claramente, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y ese Cordero perfecto, voltemos a cualquier lado, no lo podríamos ver en ningún otro lado si no fuera solo en Cristo. Eso significa que alguien tuvo que pagar, alguien tiene que pagar por esos pecados. Alguien tiene que cargar con la culpa. Alguien tiene que enfrentar el juicio. Y vean, aquí es donde el Evangelio toma un tono glorioso ante esta verdad. ¿Por qué? Porque Cristo toma ese lugar. Cristo tomó ese lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Esto no es solo algo que queda ahí como una idea teológica interesante. No, esta es la situación real. Cristo en tu lugar, Cristo recibiendo lo que tú merecías, Cristo cargando tu pecado, tus pecados. Pero hay algo que no debemos ignorar ni dejar pasar. ¿Por qué? Porque en Egipto no bastaba con que el cordero muriera. La sangre tenía que aplicarse, ¿recuerdan? No era suficiente con que hubieran hecho el sacrificio. La sangre tenía que aplicarse, tenía que haber una respuesta concreta. Hay que hacer el sacrificio, pero hay que hacer algo. No era suficiente saberlo. No era suficiente estar cerca. No era suficiente que el sacrificio existiera en algún lugar. La sangre tenía que estar en la puerta, en los marcos. Y hoy no es diferente, querido amigo, hermano que me escuchas. Muchos saben que Cristo murió. Muchos han escuchado el Evangelio. Muchos pueden explicar la historia, pueden recordar este tema. Pero la pregunta no es si lo sabes. La pregunta es si tú estás cubierto por la sangre. Porque Dios no ha cambiado el estándar, no mira tu religión, no mira tu esfuerzo, no mira tus intenciones. Dios sigue viendo lo mismo, si hay sangre o no. Y no es cualquier sangre. Y eso nos lleva a una conclusión que no podemos suavizar, hermanos. Amigos, no hay términos medios, no hay medias tintas. O estás en Cristo o estás bajo juicio. O estás en Cristo o estás bajo juicio. No hay una tercera categoría, no hay una zona neutral en la cual te quieras refugiar. Y esto vuelve este momento urgente. Porque si tus días están contados y tú no sabes cuál es el día. Nuestro hermano Gerardo no sabía qué se iba a ser el día, pero él sirvió fielmente. Y no enaltezco al hombre, porque todo es para la gloria de Dios. No es algo que pensar con calma en otro momento, hermano. No es algo que pensar en otro momento, amigo. No es algo para dejar para después.
La Escritura dice, Isaías 55:6, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es hoy, porque el tiempo que tienes no sabes cuánto es. Tú no conoces tu fecha de caducidad. Podrías salir de esta puerta y desplomarte en un instante y seguir pensando, hoy no, mañana. Tú no conoces tu fecha de caducidad. Y por eso Cristo no es una opción más. Cristo es la única opción, es la única esperanza. Y si eso es verdad, y sé que lo es completamente, entonces no puedes tratar este tema, este mensaje como algo ligero. Al entender esto, hermanos, no podemos quedarnos en la cruz como si ahí terminara todo. Porque si Cristo solo hubiera muerto, entonces estaríamos ante un sacrificio impresionante, increíble, pero no tendríamos la garantía de victoria. La cruz es absolutamente necesaria, pero no es el final de la historia. Providencialmente, este es, lo decía hace rato, el domingo de resurrección. Y la muerte no es el final de la historia. Mateo 28:6 lo dice claramente, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Cristo murió realmente, sí, pero también resucitó realmente. Y eso lo cambia todo. Porque la resurrección no solo es un evento glorioso que celebramos una vez al año, es la confirmación de que toda la obra, de que todo el sacrificio fue aceptado. Fue aceptado por el Padre. Es Dios mismo diciendo que el precio fue suficiente, que la justicia fue satisfecha, que el sacrificio no quedó a la mitad, sino que fue consumado completamente. Sus últimas palabras en la cruz, consumado es. Consumado es. No hay mitades, no quedamos a medias. Por eso la Escritura dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte no era el fin de la historia. La resurrección asegura que la salvación es real, que la salvación es completa y es eficaz. Con esto se derrumban todas las ideas de que alguien que es salvo pueda perder la salvación, porque la obra de Cristo no es a medias, es completa. Si tú crees, has visto a alguien que era creyente y fue apartado y dejó de seguir, no apostató, nunca fue salvo. La salvación no se pierde. Hay tantos ejemplos en la Biblia de eso, de personas que si leyéramos la primera parte de su historia diríamos, murió sin haber sido rescatado, pero cuando vemos el final, entendemos que no, que murieron en Cristo, salvados. La resurrección asegura que esa salvación es real, que es completa, que es eficaz. Y eso nos lleva justamente a la verdad que necesitamos escuchar hoy con claridad. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Cuando tu cuerpo caduque, no será el final. Y esto no es una frase para consolar superficialmente. Es una realidad eterna que va a definir todo y define todo, hermano, amigo. Porque todos vamos a morir. No hay excepción, ¿no? Había un predicador y un autor que decía, lo único seguro que tenemos es la muerte y los impuestos. Yo diría, lo único que tenemos seguro es nuestra fecha de creación y nuestra fecha de muerte.
Y es para todos. No hay excepción. No hay cómo puedas evitarlo. Pero ve, aún la muerte no es el cierre del camino. Más bien es el comienzo de la eternidad. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, que después de la muerte, después de que tu cuerpo ha caducado, no hay un vacío, no hay un limbo, no hay una pausa, no hay una segunda oportunidad, no hay purgatorio. No serás librado por la mentira de los 10 Padres Nuestros y los 10 Ave Marías, no. Hay un encuentro con Dios y es ese día. Y aquí es donde debemos ser claros, porque no todos llegan al mismo destino eterno. El que está en Cristo, el que ha sido cubierto por su sangre, no entrará en condenación. Para el creyente la muerte no es una pérdida definitiva, es una entrada a la presencia de Dios. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice Pablo, 2 Corintios 5:8, confiamos, en eso confiamos como creyentes. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Eso significa que el creyente no desaparece, no queda en incertidumbre, sino que es recibido por Cristo. Por eso Pablo decía con tanta seguridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte deja de ser una derrota porque Cristo venció. La cruz no fue una derrota, la cruz no fue la victoria del enemigo, fue la victoria de Cristo. En la cruz Él venció. ¿Recuerdan esos pasajes que muchas veces dejamos pasar por alto? Él descendió al Seol y salió de ahí con las llaves. Con las llaves. Él salió de ahí con las llaves, dejó el lugar abierto, así lo pienso yo. Pero al final esto no es verdad para todos. Y aquí es donde este mensaje vuelve a tomar un tono serio, porque la muerte sin Cristo no entra en descanso. El que muere sin Cristo no entrará en descanso, entra en juicio. Y esto no es algo que se diga mucho hoy, pero es totalmente bíblico, es real y es necesario decirlo con claridad. La resurrección no solo garantiza la vida para los que creen, la resurrección también es la garantía de que habrá un día en que todos daremos cuentas. Por cuanto está establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Y cierra ese pasaje en Hechos 17:31 diciendo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que el hecho de que Cristo haya resucitado es la garantía de que ese día vendrá. Y esto debe confrontarnos. Porque no estamos hablando de ideas. Estamos hablando de una eternidad real. Y eso significa que la pregunta no es si vamos a morir o no. No es que te preguntes, ¿he de morir o no? Porque ya sabemos la respuesta. Lo tenemos asegurado. La pregunta para ti hoy es, ¿qué hay después para ti? ¿Qué hay después de la muerte que tienes asegurada para ti? Y si eso fuera hoy, esta pregunta tan trillada, si tú murieras hoy, si tú partieras a la eternidad hoy, ¿a qué eternidad partirías? Porque si estás en Cristo hay vida eterna, hay comunión con Él, hay gozo pleno, pero si no estás en Cristo, hay condenación eterna. ¿Y qué creen, hermanos, amigos,
Eso no se define en la eternidad. Eso no se define en el momento de tu muerte. ¿Cuándo creen que se define? Hoy. Hoy. Eso se define hoy, porque hoy es el único día que tienes asegurado. Hoy Dios te ha llamado. Por eso la resurrección no es algo que solo celebramos, es algo que debemos responder. Porque Cristo no solo resucitó, Cristo vive, Cristo reina, Cristo será aquel delante de quien todos estaremos un día. Y eso nos deja con una pregunta que no podemos evitar. Nuevamente, si hoy fuera tu último día, ¿qué sigue para ti? Y si todo esto es verdad, si es verdad que Cristo murió, si es verdad que Cristo resucitó, que la eternidad es real y que todos estaremos delante de Él, si esto es verdad, entonces no podemos seguir pensando que la vida es como creemos, como queremos. No podemos seguir pensando en la vida de la misma manera, porque ya lo escuchamos. La realidad es esta: nuestros días están contados. Nuestros días están contados. La Escritura lo dice sin rodeos. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Salmo 39:5. Y ahí mismo en Salmos, en el 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Hermanos, tomemos estas palabras del salmista. Adoptémoslas para nosotros hoy. Nuestros días son cortos. Nuestra edad es nada delante de Dios, delante de la eternidad. Que el Señor nos enseñe a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y eso hoy. Es decir, que nuestra vida, por más larga que nos parezca, delante de Dios es breve, es limitada, es momentánea. Pero lo que pasa aquí, lo que vemos en muchos casos, es que vivimos como si esto no fuera así. Como si la vida no fuera limitada. Queremos vivir como si fuera ilimitada. Vivimos como si el mañana estuviera garantizado. Como si siempre hubiera una oportunidad, una segunda oportunidad. Como si el tiempo fuera algo que nos pertenece, lo tenemos aseguradísimo, ya sabemos qué vamos a hacer en un mes, en 2 meses. Pero recuerdan las palabras: si Dios quiere, será así. Esa es la realidad, es completamente distinta. Lo vuelvo a decir, esta semana lo vimos de una manera muy clara. No como una idea teórica, no como solo un buen mensaje, una experiencia real. Nuestro hermano era fiel, era comprometido, estaba muy activo en la obra, con múltiples responsabilidades. Tuvimos la oportunidad de ir en esta semana a tratar de respaldar algunas cosas que él hacía, porque el peso de muchas de las cosas del servicio en su iglesia estaban sobre él. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia. Muchas veces no hay nadie que levante la mano y hay muchas cosas por servir. Pero seguimos postergándolo. Hoy no, en el aniversario serviré. Siempre hay oportunidad ahí, si es que llegamos al aniversario. Lo que hemos escuchado hasta aquí, una cosa es clara: no sabemos cuánto tiempo tenemos. Llegamos a este mundo con una fecha de creación, con una fecha de caducidad. Gerardo lo sabía, él se predicó a sí mismo esta verdad. Muchos hermanos me decían: lo vamos a extrañar. Él fue un ejemplo.
Él fue de mucha ayuda en mi vida. Y no pretendo nuevamente enaltecer al hombre, la gloria es para Dios, pero fue responsable en su medida. Él procuró usar el Tetra Pak para lo que Dios lo diseñó. No perfectamente, pero aún en vida, como en su funeral, muchos fueron alcanzados. Y eso es exactamente lo que la Biblia enseña. Nuestros días están determinados por Dios. No son accidentales, no son inciertos en ese sentido. Para Dios todo es evidente. Lo que es incierto para nosotros, para Él no lo es. Pero aquí está el punto que nos confronta. Aunque Dios conoce el final, nosotros no lo conocemos. A diferencia del ejemplo que vimos antes, donde el Tetra Pak tenía una fecha visible, nosotros no tenemos esa información, no sabemos si tenemos años, meses, días, un instante. Y eso, querido amigo, amado hermano, debería de cambiar la manera en que tú salgas hoy de esa puerta, de este lugar. Porque si no sabes cuándo termina, entonces no podemos darnos el lujo, no puedes darte el lujo de vivir distraído. No puedes darte el lujo de pensar que puedes servir mañana, de que puedes venir a Cristo mañana. Esto produce y debería producir en ti, en cada uno de nosotros, un sentido real de urgencia. Es hoy cuando el licuado, cuando el cereal y toda receta que debe de ser preparada para que la leche no se deseche eternamente, sea hecho. Es hoy el llamado a servir, es hoy el día que providencialmente nos ha dado para mirar la cruz, pero también para mirar al Cristo resucitado que vive y reina. Hoy. No puedes seguir postergando lo que sabes que tienes que hacer. No puedes seguir negociando con el pecado. No puedes seguir viviendo una vida a medias. No puedes. No puedes seguir dejando para después lo que Dios te está llamando a hacer hoy. Hermanos, no pueden vivir su vida a medias. Hay mucho que hacer. Hay mucho por servir. Este pasaje lo hemos romantizado tanto, pero es real, hermanos. La mies es mucha y pocos los obreros. Ese es tu llamado. Si tú estás en Cristo, ese es tu llamado. No puedes dormir en el día del trabajo. No puedes solo ver el sacrificio, el gran sacrificio, ver a Cristo vencer y no responder. Y hay algo que más deberíamos entender, hermanos. Amigos, no solo la vida es corta, también es olvidada. Es olvidada. La Escritura dice, Salmos 9:6, su memoria perecerá con él. La vida no solo es corta, seremos olvidados. Seremos olvidados. El reconocimiento humano no permanece. La memoria de este mundo se desvanece. Lo que hay hoy, mañana perecerá y se desvanecerá. Entonces aquí la pregunta no es si seremos recordados, sino si fuimos fieles. Porque lo único que sí realmente permanece, lo que no es olvidado, es lo que hizo Cristo. Eso no es olvidado ni será olvidado. Hay una película, hay una frase, no vengo a citar películas, pero hay una frase de una película de Hollywood, de un personaje que precisamente representa a Cristo en esta película, y que en español se tradujo de esta manera: no podemos elegir los tiempos en los que nos ha tocado vivir. No podemos elegir el tiempo o los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos decidir es qué hacer
con el tiempo que se nos ha dado. Tú no decidiste estar aquí hoy, pero puedes decidir qué hacer hoy, con el tiempo que se te ha dado. Gerardo no sabía que solo tenía 38 años en este mundo. Pero llegó un punto en Cristo que pudo decidir qué hacer con el tiempo que se le había dado. Y es el llamado para cada uno de nosotros hoy, hermanos, amigos. Esto hace que este mensaje se vuelva profundamente personal, porque no importa cuánto tiempo tengas. No importa cuánto tiempo tengas, aquí vemos a tantas caras, de tantas edades, de tantas generaciones. No importa cuánto tiempo has tenido. No importa cuánto tiempo tengas, querido amigo, lo que importa es qué vas a hacer con ese tiempo. Es qué estás haciendo con ese tiempo. Hay personas que viven muchos años y desperdician su vida. Y hay otros que viven menos, pero invierten su vida en lo eterno. Y entonces la pregunta nuevamente aquí es tan directa. Otra vez, ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado? Porque muchos viven como si tuvieran ese tiempo ilimitado. Postergan decisiones, aplazan la obediencia, dejan para después lo que ya saben que deben de hacer. Pero ese después no está garantizado. No lo tienes garantizado. No te jactes del día del mañana. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Y esto no es para asustarte, ni a ti hermano, ni a ti querido amigo, no es para asustarte, no, es para despertar. Es para despertar, es para poder llevarte a ver la realidad con claridad. Porque cada día que tienes es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Y esto trae una pregunta obligada para cada uno de nosotros. Si hoy nuevamente fuera tu último día, ¿estás viviendo como deberías? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? Porque ya lo sabes, no tienes el tiempo ilimitado. No tienes el tiempo garantizado. Tú no sabes cuándo es el día, pero sí sabes que es limitado, que llegará a su fin. Y eso debería de llevarte a vivir con intención, con urgencia, con un sentido claro de propósito, a dejar lo que sabes que está mal, a tomar en serio lo que Dios te ha llamado a hacer, a no seguir posponiendo lo que ya sabes que es necesario, porque el tiempo no se repite y la eternidad es real. Y al llegar a este punto, hermanos, amigos, ya no podemos quedarnos solo en la reflexión. Ya no es solo la pregunta inquietante, incómoda. Después de ver a Cristo caminar hacia la cruz por su voluntad, después de entender que Él es el Cordero que murió en nuestro lugar, después de afirmar que la tumba está vacía y que la eternidad es una realidad, y después de ser confrontados con la brevedad de nuestra vida, lo que sigue no es pensar más. Lo que sigue no es escuchar más palabras bonitas, más palabras inquietantes o incómodas. Lo que sigue es responder. Porque el Evangelio nunca es solo para contemplarse. El Evangelio es para responder. Si Cristo murió y resucitó, entonces tu vida ya no te pertenece. Si tú estás en Cristo, tu vida ya no te pertenece. No puedes seguir viviendo como si fueras el dueño de tu tiempo, de tus decisiones, de tu rumbo. Tú no eres el arquitecto de tu propio destino.
Tú no eres el arquitecto de tu propio destino. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto resume el mensaje. Tú has sido comprado por precio, no te perteneces, por tanto, glorifica a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, con tu tetrapac y el contenido, los cuales son de Dios. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata de lo que quieres hacer, ya no se trata de lo que quieres lograr, sino de para quién estás viviendo. Ya no se trata de administrar tu vida a tu manera, sino de rendirla completamente a Cristo. Y esto no es opcional para el creyente, esto es la esencia de la vida cristiana. Y aquí es donde debemos ser muy honestos con nosotros. Muchos saben esto, muchos conocen cada pasaje que hemos leído, muchos saben lo que han escuchado, pero no lo viven como una realidad. Saben que Cristo murió, saben que resucitó, saben que la vida es corta, pero siguen viviendo como si tuvieran tiempo de sobra. Siguen postergando esas decisiones, siguen tolerando el pecado, siguen dejando para después lo que ya saben que Dios los está llamando a hacer hoy. No le dan la importancia a las cosas importantes. Están más preocupados por dónde van a viajar esta Semana Santa que en la realidad de que si partieran ese viaje, ¿a qué eternidad irían? Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Eso significa que el momento es ahora. Si hay algo que tienes que dejar, déjalo ahora. Si hay algo que tienes que obedecer, obedécelo ahora. Si hay algo que tienes que rendir, entrégalo hoy. No porque tengas miedo, sino porque has entendido quién es Cristo y lo que Él hizo por ti. Y ahora quiero hablar directamente a los que no han rendido su vida a Cristo. Porque este mensaje no es solo para creyentes, esto es para ti también. Hoy has escuchado el Evangelio con claridad. Has escuchado que Cristo murió por pecadores, que resucitó, que la eternidad es real y que habrá un juicio. Eso significa que ya no estás en ignorancia. Para bien o para mal, viniste hoy a escuchar esta verdad y ya no estás en ignorancia. Ya no puedes decir, es que yo no sabía. No sabes lo suficiente para responder. Y aquí es donde debes ser honesto contigo mismo. No necesitas más información, no necesitas otro sermón, no necesitas más tiempo para pensarlo. Lo que necesitas es rendirte hoy. Porque el problema no es que entiendas o que no entiendas. El problema es que no quieres soltar el control. No quieres soltarle el control de tu vida al Dios soberano. Pero déjame decirte algo. Ese control que tú crees tener no es real. No es real. Aún eso es una ilusión. No controlas tu vida, no controlas tu tiempo, no controlas tu final y un día estarás delante de Dios. Y ese Dios y ese día no habrá excusas. No habrá oportunidad de corregir. No habrá esa segunda oportunidad que crees tener. Por eso el llamado es hoy. Arrepiéntete, cree en Cristo y rinde tu vida a Él. La Escritura lo dice de manera sencilla y muy clara. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
No es complicado, pero ¿qué crees? Sí es total. Es total. No a medias, no una parte sí y la otra no. Y esto es para todos nosotros, creyentes y no creyentes. Es dejar de vivir para ti y empezar a vivir para Él. Y esto nos deja a todos en el mismo punto. Porque no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia, no importa cuánto sabes, no importa cuánto tiempo crees tener, lo único que importa es si estás viviendo para Cristo hoy. Hermanos, después de todo lo que hemos visto hoy, no podemos salir de aquí de la misma manera. No podemos escuchar acerca de Cristo, de su cruz, de su resurrección, de la eternidad, del tiempo que se nos ha dado y seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Habíamos contemplado quizá el domingo de Ramos, que vendría una semana de tranquilidad, de relax, de vacaciones. Pero espero que muchos de nosotros nos hayamos sentado a reflexionar sobre esto. Y si no es así, hoy ese mensaje es para nosotros. Porque la verdad ya fue puesta delante de nosotros con claridad. No por mi habilidad. Confiamos en que Dios aplique esto y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cristo no evitó la cruz. No, Él caminó hacia ella. Cristo no murió por accidente, murió en lugar de pecadores. Cristo no se quedó en la tumba, resucitó y vive y reina. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y solo en Cristo, en ese Cristo que vive y reina, habrá salvación. Nosotros no tenemos el tiempo asegurado. Así que este no es ya un momento para pensar más, es un momento para responder. Y quiero hablarte con toda claridad, especialmente si eres creyente, no tomes esto como un mensaje más, no suavices lo que Dios te está mostrando, porque sabes exactamente en qué áreas estás viviendo a medias. Tú sabes exactamente lo que estás postergando, sabes lo que has estado dejando para después. Y hoy Dios nos está recordando algo sencillo pero muy serio. No tenemos el tiempo infinito que queremos tener. Así que no sigamos negociando con el pecado, no sigas aplazando la obediencia, no sigas viviendo una vida cómoda cuando has sido llamado a vivir para Cristo. No duermas mientras hay que trabajar. Y si tú no has rendido tu vida a Cristo, no necesitas otro momento, necesitas este y nada más. Arrepiéntete hoy, cree en Cristo hoy, rinde tu vida hoy, porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Y quiero terminar este mensaje llevándonos a una oración, tomando las palabras de nuestro hermano Gerardo y tomando la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que Él mismo nos enseñe. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que el Señor nos enseñe a vivir, a no desperdiciar el tiempo, a no vivir distraídos, a no vivir para lo temporal, porque el tiempo no es algo que controlamos. El tiempo es la oportunidad que Dios nos da a algunos para conocerle y ser perdonados. Y esa oportunidad no dura para siempre.